Hola, buenos días. En este video tutorial vamos a ver los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales y en este caso las vamos a ejemplificar mediante el estudio de resortes acoplados. Bien, como tú ya sabes, las transformadas de Laplace, ¿sí? Nos ayudan a reducir una ecuación diferencial eh, en términos de una ecuación algebraica, lo cual reduce mucho las operaciones a realizar eh, y pues nos ayuda mucho a resolver este tipo de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, ¿sí? Como dice acá en este texto, que la transformada de Laplace de cada ecuación en un sistema de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Reduce el sistema de ecuaciones diferenciales a un conjunto de ecuaciones algebraicas simultáneas, ¿sí? Es decir, en este tipo de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales nos vamos a valer de las transformadas de Laplace para su solución, lo cual significa que vamos a poder reducir un sistema de ecuaciones diferenciales a un sistema simultáneo algebraico y pues luego determinar las transformadas de Laplace inversas de manera usual, ¿sí? Pues como tú ya eres conocedor, puedes utilizar el método manual para encontrar la transformada de Laplace inversa o la transformada de Laplace, o bien valerte de algún software como lo hemos venido trabajando, como lo es Octave, utilizando la librería Symbolic y pues los comandos Laplace y Laplace. Bien, en el sistema de resortes acoplados, pues en esta ocasión tenemos dos masas. Vamos a ver un sistema de resortes acoplados formado por dos masas. Estas dos masas, como tú puedes leer aquí en tu pantalla, están conectadas a dos resortes A y B. Eh, pues se identifica que las masas de esos resortes son despreciables. Además, introducimos ahora dos constantes, K1 y K2, las cuales, como tú ya eres conocedor, pues vienen pues desprendidos de un análisis a partir de la ley de Hooke, esas dos constantes que son las constantes de cada uno de los resortes. A su vez, los dos resortes están unidos, como se muestra en la figura 7.6.1, que ahorita vamos a ver. Y pues definimos entonces dos funciones del tiempo. Una es para x1 y la otra es para x2. Es decir, ahora vamos a graficar, vamos a analizar el comportamiento que tiene cada uno de los desplazamientos de cada masa. Es decir, a cada una de las masas le va a corresponder una función en el tiempo y un comportamiento pues totalmente diferente, pero evidentemente conectados entre sí. Los desplazamientos verticales de las masas desde sus posiciones de equilibrio, que es x1 y x2, son las posiciones. Cuando el sistema está en movimiento, el resorte B está sujeto a elongación y compresión, por lo que su elongación neta es x2 menos x1. Ahorita vamos a observar la figura y por lo tanto se deduce de la ley de Hooke que los resortes A y B ejercen fuerzas menos K1 por X1 para el resorte A y K2 por X2 menos X1 para el resorte B, ¿sí? Respectivamente en la masa 1, ¿sí? Para el resorte A.
Si ninguna fuerza externa se aplica al sistema y si ninguna fuerza de amortiguamiento está presente, entonces la fuerza neta en la masa 1 es menos K1 por X1 más K2 por X2 menos X1, ¿sí? Por la segunda ley de Newton. Acuérdate que al hacer el análisis de este sistema de resorte, de un sistema de resorte, pues utilizamos la segunda ley de Newton, donde la masa por la aceleración es igual a las fuerzas netas sobre ese objeto, sobre esa masa. Y en este caso es evidente notar que la masa 1 pues evidentemente va a sufrir un efecto a causa de la masa 2 que está abajo, ¿sí? Es lógico suponer que la masa 2 cuando empieza a oscilar, es lógico suponer que esta le va a causar algún efecto al mismo movimiento de la masa 1, por lo cual está identificado aquí en esta expresión, porque la constante del resorte 2 pues toma en cuenta las elongaciones tanto de la posición de x2 y x1. Ahí están conectadas estos dos sistemas de resortes, esta masa que está sufriendo el efecto de la posición x2, de la función x2. De igual manera, la fuerza neta ejercida en la masa 2 se debe solo a la elongación neta de el resorte B, es decir, menos K2 por X2 menos X1. Por lo tanto, la ecuación diferencial para la segunda masa, para la posición de la segunda masa, es un poco menos compleja porque nada más se toma en cuenta la K2, la constante del resorte 2. Masa por la aceleración es igual a la fuerza neta, que en este caso únicamente depende de la constante del resorte 2. En otras palabras, el movimiento del sistema acoplado se representa por el sistema de ecuaciones diferenciales simultáneas que ves en tu pantalla. Masa 1 por x1 b' es igual a menos k1 por x1 más k2 por x2 menos x1. Y la masa 2 multiplicada por x2 b', pues que es la aceleración, es igual a menos k2 por x2 menos x1. Recordarte aquí que el negativo en esta fuerza, el negativo indica que esa fuerza se está oponiendo, ¿verdad? Se opone a que la masa siga bajando, ¿sí? O sea, la masa ejerce una fuerza y entonces el resorte reacciona de manera inversa, por lo tanto es negativo. Ahora, en el caso de la constante 2, como está sujeta, la masa 2 está abajo de la masa 1, pues obviamente, y el resorte 2 también está abajo de la masa 1, pues la constante del resorte 2, o sea, el resorte número 2, intenta jalar a la masa 1. Por lo tanto, el resorte 2 jala hacia abajo. La constante 2 jala a la masa 1 hacia abajo. Y la constante 1 obviamente jala a la masa 1 pero hacia arriba. La constante 1 se opone y la constante 2 quiere jalar a la masa 1. Por lo tanto, ahí están las diferencias en los signos tanto de K1 como de K2. Esto en el análisis de la masa 1. Y en el análisis de la masa 2, pues obviamente que el resorte 2, la constante 2 en la masa 2 va a ejercer una fuerza opuesta. Se va a oponer a que la masa 2 baje, ¿sí? Entonces es ahí donde ahí está la diferencia entre la K1 y la K2 que
que en el análisis de M1 es menos K1 y más K2, y en el análisis de la masa 2 es menos K2. De todo lo anterior que hemos visto, aquí está la figura para ilustrar un poco más este sistema de ecuaciones diferenciales lineales. Observa que en el inciso A el sistema está en equilibrio. En el inciso A el sistema de resortes acoplados está en equilibrio. Al resorte A le corresponde la constante K1, la constante de resorte K1, y al resorte B le corresponde la constante del resorte K2. Aquí tenemos la masa 1, que está en su posición de equilibrio, es decir, cuando x1 es igual a 0, porque la x1 le corresponde a la masa 1. Y la masa 2 también está en equilibrio, x2 es igual a 0 porque x2 le corresponde a la masa 2. Todo está en equilibrio, las posiciones iniciales están en 0 y cada uno de los resortes tiene su propia constante de resorte. En el inciso B, en esta misma figura, en este inciso B, aquí dice movimiento, es esta figura, ¿sí? Ya hay un movimiento, es decir, la masa 1 ya experimenta un cambio en su posición, lo cual llamamos como x1, y desde luego también que la masa 2 también sufre un desplazamiento en su posición que llamamos x2. De la posición de equilibrio hay un desplazamiento, como puedes tú observar, definido como x2 para la masa 2. Y para la masa 1 también aquí hay un desplazamiento. Desde su punto de equilibrio hay un cambio en su desplazamiento, en su posición, definido como x1. Y desde luego que pues, cada resorte, tanto el resorte A como el resorte B, sufren elongaciones. Ahora, en el inciso C, aquí en esta misma figura, 7.6, nos están mostrando las fuerzas que están actuando en cada una de las masas, lo cual hemos analizado anteriormente para definir un sistema de ecuaciones diferenciales lineales genérico. Aquí observamos que la masa 1 está sufriendo una fuerza hacia arriba del resorte A, del resorte 1, es K1 por X1. Y al mismo tiempo el resorte 2 intenta jalar hacia abajo a la masa 1, por lo tanto esta fuerza se representa por la ley de Hooke como K2 que multiplica a x2 menos x1. ¿Por qué x2 menos x1? Porque pues el resorte B está interactuando con dos desplazamientos, tanto de x2 como de x1, porque está en medio. Está siendo afectado por esos dos desplazamientos, tanto x2 como x1. En la masa 2, únicamente el resorte número 2 es el que va a jalar a la masa 2. La constante 2, por lo tanto, se multiplica por x2 menos x1. ¿De acuerdo? Entonces, este es el análisis de las fuerzas que se hace en cada una de las masas, ¿sí? Regresando un poco al modelo genérico del sistema de ecuaciones diferenciales simultáneas, utilizando esta figura podemos explicar un poco, podemos ilustrar un poco más el análisis que se hace para la masa 1 y para la masa 2. Para cada masa se establece una ecuación diferencial, por lo tanto ambas masas generan un sistema de ecuaciones diferenciales lineales. Bien, en el ejemplo que vamos a ver a continuación tenemos las siguientes suposiciones. La constante del resorte 1 es 6. La constante del resorte 2 vale 4. La masa 1 es unitaria, al igual que la masa 2. Y bueno, las masas comienzan desde sus posiciones de equilibrio con velocidades unitarias opuestas, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos x1 bi'prima. Bien, aquí hay un error, aquí es x1 bi'prima.
¿sí? Es igual a menos 6x1 más 4x2 menos x1. Esto corresponde a esta primera ecuación genérica. Masa 1 por la x1 biprima. La masa 1 vale 1, entonces 1 por x1 biprima. Esto es biprima, x1 biprima es igual a menos la k1, que vale 6, menos 6x1 más k2, que es 4, que multiplica a la diferencia de x2 menos x1. En la otra ecuación tenemos x2 biprima, ¿sí? Atendiendo a este modelo genérico que la masa 2 multiplica a la x2 biprima, o sea, la aceleración. Como es unitaria, pues tenemos x2 biprima igual a menos 4 por x2 menos x1, menos 4, que es menos k2, menos 4. Y a partir de este análisis de cada una de las masas, estamos ya armando nuestro sistema de ecuaciones. Al, em, al acomodar estas dos ecuaciones, al realizar estas dos operaciones y al adecuar cada una de las ecuaciones que conforman este sistema simultáneo, obtenemos entonces lo siguiente. Por lo tanto, este sistema de ecuaciones, este sistema de resortes, ¿sí? que también lo tenemos acá, es la misma figura, establece este sistema de ecuaciones diferenciales lineales. Aquí tú puedes observar que las ecuaciones que obtuvimos aquí en este lado, nuevamente recalcando que aquí es x1 biprima y aquí es x2 biprima, porque son aceleraciones. Entonces obtenemos este sistema de ecuaciones diferenciales lineales. x1 biprima más 10x1 menos 4 veces x2 es igual a 0. Y la segunda ecuación es menos 4 veces x1 más x2 biprima más 4x2 es igual a 0. Observa que aquí en estos sistemas de ecuaciones, este sistema de ecuaciones diferenciales lineales ya lo tengo ordenado. Es decir, aquí identificamos la x1 biprima, aquí la x1 y aquí x2. Y aquí tenemos x1 y aquí tenemos x2 biprima más 4x2. ¿Sí? Es decir, aquí identificamos que cada una de estas ecuaciones depende de de x1 biprima en la primera y de x2 biprima en la segunda. Bien, ahora en esta ecuación diferencial tenemos las siguientes condiciones iniciales, ¿sí? Como el problema lo indica, este sistema comienza desde sus posiciones de equilibrio. Ahí tenemos las dos, que x1 y que x2, ¿sí? En el tiempo igual a 0, o sea que al principio están en sus posiciones de equilibrio, o sea que vale 2. Y otra condición de equilibrio es que nos indica que las velocidades son unitarias y son opuestas. Por lo tanto, cuando hablamos de velocidades, acuérdate que hablamos de la primera derivada, es decir, x1' y x2'. x1' en 0 es 1 y x2' en 0 es igual a menos 1. ¿Sí? Son velocidades unitarias opuestas. ¿Sí? Aquí vale 1 y aquí vale menos 1, porque nos están indicando que son opuestas. Cuando la velocidad 1 es la velocidad de x1 es unitario, la velocidad de x2 es opuesto, es menos 1 y son unitarias. Bien, como ya te había yo explicado al principio, la solución aplicando transformadas de Laplace de cada ecuación es la siguiente. Aquí lo único que hemos hecho es aplicar transformada de Laplace para cada una de las ecuaciones diferenciales que componen ese sistema simultáneo. Y acuérdate que al aplicar la transformada de Laplace utilizamos las condiciones iniciales
de x1 y de x1 prima, y de x2 y x2 prima, ¿verdad? Bien, en este caso x1 en función de la frecuencia es igual a la transformada de x1 en función del tiempo. A su vez, x2 en función de la frecuencia es igual a la transformada de Laplace de x2 en función del tiempo. Por lo tanto, el sistema anterior es igual a esto que ves en tu pantalla, ¿sí? S cuadrada más 10 por x1 en frecuencia menos 4 veces x2 en frecuencia es igual a 1 y menos 4x1 en frecuencia más s cuadrada más 4 por x2 en frecuencia es igual a menos 1, ¿sí? Es decir, aquí lo único que hicimos lo único que hicimos fue pues sustituir los valores de las condiciones iniciales. Pues aquí vale 0, aquí vale 1, ¿sí? Aquí es 0, acuérdate que es la posición de equilibrio, y aquí vale menos 1, ¿sí? Y al momento de ordenar estas ecuaciones, obtenemos este sistema reducido. Aquí es simplemente aplicar reducción algebraica, operaciones algebraicas, ¿no? Recuerda que una vez que ya hemos aplicado transformada de Laplace, todo se convierte en operaciones algebraicas. Al momento de aplicar operaciones algebraicas, hemos obtenido la reducción de estas ecuaciones algebraicas simultáneas. Bien, para resolver para resolver este sistema de ecuaciones, ¿sí? Resolvemos para x1. Obviamente del sistema de ecuaciones simultáneo, pues podemos hacer un despeje para obtener entonces una expresión genérica para la x1 en función de s. Y obtenemos lo siguiente: x1 en función de s es igual a s cuadrada sobre s cuadrada más 2 por s cuadrada más 12. ¿Qué hicimos? Aquí lo que hicimos fue igual aplicar un método de solución de ecuaciones lineales, un sistema de ecuaciones lineales, para obtener una expresión para la x1 en función de s. Prácticamente hicimos despejes, ¿sí? Empezar a despejar y obtener una expresión para x1 en función de s y otra para x2 en función de s. En el caso de la x1 en función de la frecuencia, obtuvimos esta expresión que tú ves en tu pantalla, y pues aplicando fracciones parciales obtenemos esto. Esto es a lo que queríamos llegar, ¿sí? La función x1 en frecuencia es igual a menos 1/5 sobre s cuadrada más 2 más 6/5 sobre s cuadrada más 12. Y al aplicar transformada de Laplace inversa, obtenemos la función x1 en función del tiempo, el desplazamiento de la masa 1 en función del tiempo. Es igual a menos 1 sobre 5 veces la raíz de 2 por la transformada inversa de esta expresión, más 6 sobre 5 veces raíz de 12 por la transformada inversa de esta expresión. Aquí lo único que hicimos, que acuérdate que en una transformada inversa las constantes igual siguen funcionando como tal, ¿sí? Se pueden separar, ¿sí? Antes de aplicar transformadas inversas. Por lo tanto, la función x1 del tiempo es igual a menos raíz de 2 sobre 10 por el seno de raíz de 2 por el tiempo, más raíz de 3 sobre 5 por el seno de 2 veces la raíz de 3 del tiempo. Ahora, sustituyendo la expresión para x1 en función de s en la primera ecuación de 2, se obtiene
Es decir, igual, habiendo obtenido una expresión de x1 en función de la frecuencia, al aplicar el método de sustituciones de un sistema de ecuaciones lineales, pues lógico, podemos obtener una expresión también para la x2 en función de s, lo cual tenemos acá en este lado. S cuadrada más 6 sobre S cuadrada más 2 que multiplica a S cuadrada más 12. Y de la misma manera, aplicando fracciones parciales, obtenemos esta expresión. Menos 2 quintos sobre S cuadrada más 2 menos 3 quintos sobre S cuadrada más 12. Y al momento de aplicar transformadas inversas, separamos las constantes y aplicamos la transformada inversa de cada una de estas expresiones. Acá es raíz de 2 sobre s cuadrada más 2 y aquí es transformada inversa de la raíz de 12 sobre s cuadrada más 12. Lo cual nos arroja un resultado, ya sea que calculemos las transformadas inversas de manera manual o utilizando un software, por ejemplo Octave y su paquetería symbolic con el comando y Laplace, en este caso que son transformadas inversas, obtenemos que x2 en función del tiempo es igual a menos la raíz de 2 sobre 5 por el seno de raíz de 2t, menos raíz de 3 sobre 10 por seno de 2 veces raíz de 3 por t. Estas son las dos funciones que nos interesan calcular porque al resolver un sistema de ecuaciones diferenciales lineales, obviamente vamos a encontrar entonces si tenemos dos ecuaciones diferenciales con dos incógnitas que en este caso son dos funciones, obtenemos la función 1 que es de este lado y la función que está de este otro lado, ¿sí? Así bien, para resolver un sistema de ecuaciones diferenciales lineales, utilizamos pues la ley de Hooke, utilizamos también la segunda ley de Newton, ¿sí? Y pues esto nos ayuda a hacer el análisis de estos sistemas de resortes acoplados y utilizando los valores de las masas y de las constantes de los resortes, armamos nuestro sistema de ecuaciones diferenciales mismos que haciendo operaciones algebraicas encontramos las expresiones tanto para x1 en función de s y x2 en función de s, y a su vez para cada una de ellas aplicamos la transformada de Laplace inversa para obtener entonces las expresiones de las funciones de los desplazamientos de cada una de las masas en función del tiempo en este sistema de resortes acoplados. Cada una de las masas se mueve de manera diferente, por lo tanto cada una de ellas está descrita por una función del tiempo totalmente diferente, pero evidentemente acoplados, ¿sí? Porque al hacer el análisis de este sistema de ecuaciones diferenciales lineales, usamos la lógica de el acoplamiento de x2 menos x1 en el resorte 2, que el resultado es que tenemos dos desplazamientos que están enlazados, que están entrelazados. ¿De acuerdo? Correcto. Entonces, pues para analizar de manera visual el comportamiento de cada uno de cada una de las masas, de los desplazamientos que sufre cada una de estas masas en este sistema de resortes acoplados, pues utilizamos el programa, el software GeoGebra. En este caso estamos viendo la gráfica en el tiempo de la función del desplazamiento 1 de la masa 1 que tú ves en tu pantalla, que es lo que obtuvimos anteriormente, y vemos cómo entonces tiene un carácter oscilatorio. En este caso es un carácter netamente oscilatorio, sin amortiguamiento, porque en este sistema de resortes acoplados no intervino ninguna fuerza externa como puede ser
el aire, la masa del aire, ¿no? O por ejemplo si está en algún aceite, etcétera. En este caso no se utilizó esa suposición, por lo tanto se supone que está en el vacío este resorte, este sistema de resortes acoplados. Por lo tanto, el comportamiento de la masa 1 a través del tiempo no deja de ser oscilatorio, más sin embargo puedes tú observar que tiene ciertas disminuciones en su amplitud de un lado y aumento de su amplitud en otro lado, lo cual indica que esta masa está siendo afectada, que es un carácter oscilatorio, desde luego que sí, pero está siendo afectada por la masa número 2, por lo tanto no es un movimiento oscilatorio con amplitud constante, eh, y aquí se ve entonces el efecto que nosotros hemos analizado, porque esta masa se ve afectada por el acople del segundo resorte. En esta segunda gráfica estamos observando que la gráfica, el comportamiento del segundo resorte es un poco menos oscilatorio, tiene amplitudes de menor magnitud, lo cual indica que pues efectivamente también está siendo afectado el desplazamiento de la masa 1 en aquella famosa x2 menos x1. Es ahí donde se hacen esos análisis, y aquí entonces la masa 2 está siendo afectada directamente también por la masa 1, ¿sí? Así que el resultado es este. Ese es el comportamiento que tiene cada una de las masas, ¿sí? Una tiene mayor comportamiento oscilatorio, y la otra tiene un comportamiento igual oscilatorio, pero en menor medida, con menores amplitudes. Pues como te has de imaginar, un resorte sujeto a otro resorte oscila más la que está en medio y no la que está abajo. Eso es lo que nos está diciendo esta persona. Las amplitudes son más drásticas en la masa 1 que las amplitudes que nos muestra la masa 2. Porque aquí observamos que la máxima amplitud de la masa 2 es 0.4, tanto en el eje positivo como en el eje negativo. Pero la masa 2 sobrepasa inclusive un poco el 0.4 aquí en esta cresta, ¿sí? Sobrepaso un poco, ¿verdad? Entonces, ese es el análisis que nos está arrojando esta gráfica. Esto es lo que nos está diciendo este sistema de ecuaciones diferenciales lineales. Lo que nos dice a través de las gráficas es cómo se está comportando cada una de las masas que están acopladas, ¿sí? Bien, esto ha sido todo por mi parte en este video tutorial. Espero que te sea de una gran ayuda, y pues agradecerte tu atención. Muchas gracias.